Muy buenas, sea bienvenido a más un episodio de Podcast con nosotros, Daniel Meira. Mucho gusto estar aquí con nosotros más un martes y gracias porque tú estás ahí también conectados con nosotros todos los martes. Recordando, no te olvides de clicar aquí abajo y suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para que todos los martes, cuando tengamos aquí un nuevo episodio, tú seas avisado y nos acompañe. También te pido que esté compartiendo este vídeo con algún amigo, con alguna persona, algún familiar que necesita ser añadido en la fe, que necesita conocer más de Cristo y que este vídeo traiga fundamentación para tu fe, que venga a añadir conocimiento y sobre todo que tu fe sea expandida. Entonces, empezamos. Eso es, y aquí estamos este martes, Pastor Dwight Williams. Pastor Dwight, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por nos complacer de su presencia aquí en un episodio más. Hoy diferente porque siempre tenemos, pastores de habla castellana, no brasileños. Hoy tenemos un norteamericano aquí. tenemos un placer de recibirle, mucho gusto de poder habernos conocido y mejor aún poder estarmos aquí hoy, podermos tener este tiempo de conversación aquí y de edificación para todos los que nos están asistiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Pastor Daniel, por la invitación. Y es un privilegio para estar y para compartir esas ideas y pensamientos contigo y con todos los que están escuchando. Muy bien, muchas gracias. Pastor, norteamericano, ¿es eso? ¿De dónde? Pues mi estado de origen es Iowa, es un estado en el medio oeste del país. Ajá. Y luego también viví varios años en Texas antes de venir a España. Ajá. Pero mi estado natal es Iowa, principalmente. Iowa. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo de convertido? ¿Cuántos años usted entregó su vida a Jesús? Pues a la edad de 22 años me entregué al Señor. Me había criado en un hogar cristiano, donde asistimos a la iglesia todos los domingos, pero yo quizás fui víctima de eso, lo que pasa de que puedes ir a la iglesia todos los días, todos los domingos, tener conocimiento del Señor, de la Biblia, pero tener una falta de Él en el corazón. Wow. Entonces fui a la edad de más tarde, después de los estudios en la universidad, lo que me daba cuenta que necesitaba al Señor, que tenía religión, pero no tenía una relación personal con Jesús. Que es lo crucial, ¿no? Una religión sin relación es algo sin sentido, como decir. Es la gran tragedia de los tiempos, wow, de que una persona puede pasar tantos años de su vida o toda su vida oyendo, sabiendo del Señor, pero no conociendo al Señor. A mí me gusta decir que hay mucha gente que conoce de la historia de Cristo, pero no conoce el Cristo de la historia. Efectivamente, ¿no? Sí. Y esta es la tristeza y es el desafío del Evangelio. Efectivamente, ¿no? sí. Porque el desafío del Evangelio es que nos conozcamos a Jesús. Exactamente. Exacto. Pastor, ¿y cómo fue así? Acabas de decir, ¿no? Se convirtió con 22 años, y una misión ya, hoy estás en Madrid, estás en España, como una misión, ¿es eso? ¿Cómo se llama la misión mismo? IMB, la Misión Bautista en España. Ajá. Y nosotros, mi esposo y yo, venimos a España en agosto de 1990. Y con excepción de 2 años que estuvimos fuera, pero hemos estado aquí el resto del tiempo. Tuvimos los primeros 7 años en Asturias, en la preciosa ciudad de Gijón, sí, donde comenzamos una iglesia, donde nuestras 2 hijas nacieron, Anda, qué bien. Sara y Amanda, y luego nos mudamos a Madrid en el año 2000, donde nuestro hijo Christopher nació. Él es el madrileño de la familia. Y luego el resto del tiempo hemos estado en esa zona. Estuvimos
11 años en Alcobendas, 8 años en Alcalá y ahora como 4 años en Madrid capital. Sí, qué bien, Sí. qué bien. ¿Y norteamericano viviendo en España y casado con una? Brasileña. Dios tiene mucha creatividad. Sí. Actualmente, bueno, nos conocimos en un viaje de misiones Ujú. en el verano de 89 con Operación Movilización. Sí. Y lo contamos a las personas que nos conocimos en España y la gente dice, bueno, ¿dónde? Ibiza o Canarias. Y no, fue en un pueblo de Zamora que se llama Toro, Toro de Zamora, y luego Ajá. estuvimos trabajando juntos en un proyecto en León y así. Y pues así nos conocimos y luego más tarde, pues con la correspondencia en aquella época Sí. y pues y así. Luego nos casamos. Qué bien, qué bien. O sea, es literalmente una familia transcultural. Pues diría Multicultural, vamos a decir. sí, porque tenemos los tres de Brasil, Estados Unidos y España. Sí. Y bueno, ha sido realmente siempre hemos intentado agradecer, a disfrutar de lo mejor de cada cultura. Y de apreciar cada elemento. Ujú. Hay algunas cosas que pues no chocan, pero quizás no es el mismo, pero ahí pues hacemos las diferencias y nuestros hijos creo que tienen plena identidad, como se sienten más españoles, creo, Sí. que cualquier cosa que, bueno, tiene sentido. Nacieron y estudiaron aquí y la mayor se ha vuelto y está trabajando en Madrid. Así que se sientan que se identifican porque hablan los tres idiomas sin Qué problema, bien. sin acento. Ajá. Nosotros siempre tenemos un acento como se Normal. oye, pero ellos ninguno. Pero bueno, Normal, siempre vamos a tener el acento este de nuestra tierra. es así, no hay escape. Lo más importante es que tengamos el acento del cielo, ¿no? Eso, por encima de todo. Por Sí, encima de todo. O exacto. sea, ¿y qué? ¿Frijoles, paella, feijoada, paella? Pues de todo, de todo, quizás hasta en la misma comida si hace falta, pero no, nos gusta de todo y siempre, pues así lo bueno entre otras cosas, de vivir en Madrid, puedes encontrar todo tipo Sí. de comida brasileña o americana si quieres o Ajá. lo que sea. Entonces, y realmente nos gusta de un poco de todo. Desde una costilla barbacoa hasta una barbacoa, ahí, o sea, el churrasco brasileño, la Efectivamente, todo, feijoada. todo. La picaña, tanto con sí, todo, nos encanta todo, sí. Qué bien. Pastor Dwight, o sea, desde entonces viniste hace 31 años, dijiste, ¿no? Ujú, sí. A España para empezar, o sea, con la misión de abrir iglesias Ujú, y eso, y abrir en Gijón, comentaste. Y quería hacer, antes de entramos en el tema que vamos a hablar sobre la supremacía, ¿cuál es, cuál ha sido el aspecto más desafiador que usted ha visto en todo este año, estos años de ministerio? ¿No? O sea, porque hasta de hoy, o sea, usted dedicándose su tiempo al Señor, la misión, ujú. dedicando, ¿no? A la iglesia y todo eso. ¿Cuáles son los, quizás, o fueron los mayores desafíos que usted diría que enfrentó en todo este tiempo ministerial? Sí. Bueno, dijo que fueron, pero siguen siendo. Yo creo que cada campo misionero representa tiene su propio juego de desafíos, sus grupos de factores, ¿no? En algunos países del mundo, la sobrevivencia para el misionero es muy difícil, el entorno, donde vives, Ujú. acceso a cosas, la comida, etcétera. Pero quizás la respuesta al Evangelio es muy alta. Entonces, hay pros y cons en cada lugar. Aquí en España hemos averiguado de que pues aquí uno vive muy bien y todo acceso a cosas en un país de primer mundo Ujú. y más, acceso a todo producto, todo así. Pero aquí la respuesta a espiritual así siempre ha sido que para nosotros, para el pueblo de aquí, pues para que se den cuenta de su necesidad Sí. del Señor. El típico, quizás típico persona piensa, bueno, que tengo mi salario, tengo mi
mi coche alemán, tengo mi casa en la playa y esto y aquello y Tengo mi así. vida estable. Exacto. Y realmente diría de que en su pantalla de radar no se aparece nada de su necesidad de Dios. Y si es que creen en Él, pero bueno, está ahí, bueno, de observarle en eventos, en primeras comuniones o en bodas, así, pero de en día que la gente en general no reconoce su necesidad de Qué Dios. fuerte. Qué fuerte. Usted hablando de eso, me recuerda una vez que yo estuve con Pastor Ángel Manuel. No sé si usted ha escuchado ya de él. Es de una iglesia muy fuerte en Fuerteventura, en las Islas Canarias. Y justamente hablando con él, y eso está hablando unos 10 años atrás, Ujú, en una conversación con él, yo le pregunté cuál era, ¿no? Cuál era el desafío que él veía en la iglesia de aquí, de la iglesia europea, no solo en la iglesia española, sino en la iglesia europea. Y él fue más detallista y me dijo, mira, te voy a dar la diferencia de la iglesia, o sea, lo que es o sea, la península y lo que es el isleño, ujú. si no me equivoco, que es Sí, el sí. término que él usó. Y él dijo lo siguiente, que el isleño es mucho más cálido, es un tiempo, o sea, es calor todo el año y tal. Y entonces ellos pasan a ser más receptivos Ujú, y ellos tienen la dificultad que muchas veces están isolados, entonces necesitan mucho de la península para ciertas cosas. Entonces, que la gran dificultad que él veía del peninsular era justamente que creía mucho en sí propio, que ajá, creía mucho o sea, en su status quo, ujú, de tal manera que él decía, no necesito de Dios. Y usted hablando de eso, ahora me recuerdo sí. de una narrativa que un pastor, o sea, español, de una iglesia, hoy su iglesia tendrá más de 2000 personas en Islas Canarias, Mm, es muy fuerte, muy conocida en Islas Canarias por ujú, su obra social, en fin. qué bien. Y él decía justamente eso, nunca me olvidé de eso, de que el peninsular era aquella persona que estaba muy bien cómoda en su vida, nunca necesitó algo extremadamente necesario para sobrevivir, no todo lo que quiso lo tenía en su mano, Ujú, y entonces eso transformó que él es muy independiente y mucho, o sea, y muy creído en sí propio, que no hace falta, no necesito de nadie, todo lo que yo quiero yo lo consigo. exacto. Y entonces él me hizo, incluso me dijo, en aquel momento me dijo lo siguiente, por ejemplo, tú como brasileño, seguramente pasaste alguna necesidad en tu vida, Mm, pasaste algún problema, alguna circunstancia diversa, y entonces tú tuviste que necesitar de alguien. ujú, Y por el hecho de necesitar de alguien, una vez que te conviertes, saber que necesitas del Señor, es mucho más fácil. Digo, pues sí, es así. Ahí está. Entonces, solo para complementar lo que usted ha dicho, es justamente de la cuestión de eso, ¿no? ujú, Pero vamos, creemos que el Evangelio, la palabra, o sea, el poder del Evangelio tiene capacidades para destruir estas barreras y cada sí, vez más crecer en el sentido de que uno reconozca su necesidad de Cristo, ¿no? sí. Porque fue lo que pasó con usted, vamos a decir así. O sea, llegó un momento que tenía una religión, pero Ujú, y necesitaba algo más, o sea, sí, una relación a más, ¿no? sí. Como, sí, creo que fue Pascal que dijo hay un espacio, hay un abismo en el corazón que Mm, hasta que Dios llene ese abismo, ese vacío en el corazón de que pues se queda vacío, ¿no? sí, Yo o sea, reconocí ese vacío, esa necesidad que yo tenía, que tenía todo arriba, pero nada en el corazón. Creo que también hay gente, hay señales también, mientras que el pueblo en general de aquí, pues no reconoce su necesidad. Yo no sé quién lo midió, pero hace unos años, y alguien vino con la estadística que España es el quinto país más ateo en el ujú, mundo. Yo no ujú, sé a qué cifra. Igual ujú. mi país, Estados Unidos, está entre los primeros cinco. Yo no sé, no me sorprendería. Pero
La cosa es de que sigue mucho, o sea, en esto. Siempre habíamos pensado y siempre una cosa que preguntamos a líderes españoles de las iglesias, ¿qué es lo que tiene que suceder para que cause un despertar entre la gente? Y siempre el hilo común que dijeron todos era que tiene que haber algún catástrofe, algo muy Wow. fuerte, algo realmente para abatir toda la sociedad, quizás algo económico, algo social, algo así, pero algo fuerte tiene que suceder, lo que dijeron. Y nosotros pensamos, pues había luego, pues un golpe económico, creo que fue en el año 2006, hubo una fuerte recesión. Aquí en España dices. Sí, 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 de no, 2007 a 17, 2009, sí. sí, sí, 2007 empezó hasta exacto, 2009, sí. sí, 10 por ahí. Y sí, hubo ya, o sea, la reverberación hasta 2014, 13 por ahí. exacto, Pero exacto. el fuerte fue 2007 a eh, 2010 por ahí, sí. Exacto. Y pensamos que eso, bueno, quizás sería una cosa de que porque las personas, yo creo que en un sentido hablaron empezaron a hablar de su necesidad, pero de lo que yo sepa no resultó en mucho avance del Evangelio. Mm, Luego, pues más tarde siempre pensamos que el COVID y la pandemia, eso sería una causa que también, y, y quizás por un lado causó en algunos, pero creo que los números en gran nivel realmente no demuestra de que hubo pues una gran conversión en las ajá. personas. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser optimistas de que hay señales de cada vez más personas, el curso Alfa, por ejemplo, Ujú, que por medio de eso, por medio de muchas obras sociales, igual como vosotros estáis ujú. haciendo, pues está llegando a las personas. Sí. Entonces, siempre hemos intentado pues de vivir con la realidad, pero al mismo tiempo, pues no, en un sentido no limitando a Dios porque, y no desanimando a nosotros mismos por los números, porque sabemos que algún día, pues de que vendrán muchos y están, en eso de los números, yo creo que está cada vez más están Ujú, aumentando de señales de personas que se están, ujú, quizás no va a resultar, quizás como nosotros lo pensamos, que creo que hay muchas personas, por ejemplo, que están llegando a conocer al Señor ujú. por medio de curso alfa en las parroquias Ajá. y se van a quedar dentro de las parroquias. No tienen intención de salir, pero quieren quedar adentro para poder contar a sus hermanos católicos del Evangelio verdadero. Wow. Así, entonces yo creo que también es algo que nosotros, los evangélicos, tenemos que regocijar Ajá. de que lo que importa por encima de todo es el avance del reino Es que Cristo de se ha Dios. conocido, ¿no? Efectivamente. Solo para quien no está asistiendo, ¿qué sería el curso alfa? Que cuando usted habla del curso alfa, Bueno, qué es? el curso Alfa empezó hace como 30 años en una iglesia anglicana en Londres Mm, y es un curso fenomenal de unas 11 semanas en que se concentra alrededor de una cena y invitando la idea es que invitar a personas mm, y sobre todo personas que están afuera de la iglesia, no ujú, creyentes o personas que han estado fuera de la iglesia, ujú. pero la idea es invitarles a una cena. Luego hay diferentes tópicos de quién es Jesús, hay alguien ahí, Dios responde a la oración, etcétera, los fundamentos principales de la fe. De la fe. Exacto. Pero luego, pues, se hace, pues, se escucha un mensaje del pastor Nicky Gumbel pues, por vídeo, si Ujú. se quiere, y luego, pues, hay una charla de una cena y luego una charla, pero siempre en plan de dejar que las personas hablen. O sea, y no importa lo que dicen, pero que comparten sus ideas. Entonces, y Wow. luego eso se mantiene por unas 11 semanas tratando de los diferentes temas. Y luego, Mm, pues al final, la idea es que las personas se van incorporando y se dan cuenta de su necesidad del Señor. Nosotros eso hemos hecho un par de veces con muy buenos resultados. Tuvimos gente alrededor de las mesas que estaban escuchando y algunos de ellos se convirtieron al final. qué bien. Es un curso que pues creo que hay como
8,000 personas que hacen el curso alfa cada año en España. Wow, qué Sí, sí, bien. sí, es algo que está creciendo cada vez O sea, más. es una estrategia evangelística, vamos a decirlo así. Sí, Total, ¿no? sí, total, sí. Qué Pero bien. algo muy bueno para la iglesia que, pues, para alcanzar personas por medio de, porque vamos a pensar, yo sí creo en todo tipo de evangelismo en la calle, por obra social, Ujú. pero si no llega pues a una conexión de amigo a amigo, no va a tener mucho resultado. Sí, Entonces, el curso alfa es a base, o sea, está construido a base de amistades. O sea, de uno invita a otra persona y luego se queda con él y qué así guay. va por eso. Se transforma en un evangelismo más personal, vamos a decir así. Total, sí, total, Y sí, sí, es la base del evangelio, que es la relación, ¿no? O sea, sí. estableciendo relaciones y todo eso, Claro, amistades. claro. Qué Porque bien. nuestra experiencia ha sido, y a lo mejor la experiencia de muchos, es que si una persona aquí de España se convierte, una primera cosa que quieren saber, y sobre todo hacen esa pregunta al misionero extranjero o pastor que viene de otras formas, Ah, ellos quieren saber cuánto tiempo vas a estar ahí. anda. Sí, quieren saber cuánto tiempo vas a estar ahí. Porque ellos, en muchos casos, Ajá. ellos han salido de su familia o quizás su familia les ha rechazado en un sentido, o por lo menos no va a tener el soporte emocional pues de su familia. Entonces realmente depende, o sea, han empezado un capítulo nuevo en sus vidas, entonces quieren saber si el misionero, el pastor, de que va a estar ahí, porque si se va, luego, ¿qué van a hacer? Wow, Entonces, eso ha sido nuestra experiencia en muchos casos, wow. queriendo saber, bueno, cuánto tiempo vas a estar. Y Ya así. preparándose a, si tú vas a estar aquí, o sea, cuánto tiempo va a estar conmigo o sea, la Sí. narrativa por detrás es, me vas a acompañar, vamos a estar juntos en este crecimiento. Efectivamente, sí, 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 Qué bien, sí, sí. qué bien. Pastor, nuestro tema, entrando un poquito más en nuestro tema, ¿no? Como hablábamos aquí anteriormente, antes de empezar aquí a sentarnos, es sobre la supremacía de Cristo, ¿no? Supremacía de Cristo. ¿Cómo usted ve este tema? ¿Cómo usted traería un resumen de una manera muy rápida? ¿Qué significa para quien no está escuchando? Porque sabemos que Dios es creador, Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Y cómo una persona comprender esta supremacía de Cristo? ¿Cómo ve usted? Ujú. Es un tema de que podríamos hablar mucho tiempo, de mucha profundidad, ¿no? Y sobre todo la carta de Colosenses, Pablo, un tema, quizás el tema principal de que Cristo está por encima de todo, está por encima de la creación, Sí. está por encima del hombre, por encima de la religión, por encima de todo, ¿no? Y creo que y el autor de Hebreos también hace eso, habla de la comparación de Cristo con Moisés, por ejemplo, Sí. Cristo con las escrituras, o sea, es primordial en todo. Y lo que tenemos que entender es que ah, Cristo es el fundador, creador de todo, y todo se sujeta a Él, Ujú. todo, la creación, todas las instituciones del mundo, todo, o sea, es bajo de su dominio, Ujú. bajo sus pies. Entonces, hasta pues todas las artimañas del enemigo, todo lo que hace, o sea, está bajo de todo. Entonces, Wow. lo que tenemos que entender es que Cristo está por encima de todo. Quizás muchos no quieren reconocerle. Piensa que, bueno, un buen hombre que vivió hace 2000 años y Ujú. esto, aquello, tuvo buenas intenciones, predicó bien, el sermón de monte y tal, pero para hoy en día no lo ven relevante. Ujú. Pero es mucho más que relevante de que él es el agente principal, o sea, de todo. O sea, Sí. de cuando él dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada, es realmente enfatizando toda la potestad. La supremacía, yo creo que viene ahí, claro que en Hebreos y vamos a ver la manifestación de este Cristo, pero Dios ya está estableciendo la supremacía y en Génesis 3 cuando ya dice que de la mujer van a ser o sea,
la semiente que te va a pisar la cabeza. Efectivamente. O sea, el mundo está en el maligno y viene el hijo o sea, el hijo de Dios Ujú, y pisotea el pecado, ¿no? ujú. Entonces ya está hablando de una supremacía también, o sea, que Dios es supremo. Exacto. No hay nada, no hay principado, no hay poderes, potestades que puedan contra Ujú. de él, Sí, ¿no? sí, sí. Y, Y que la cruz no era un plan B. La cruz no era o sea, Dios en su soberanía de que cuando con el pecado, ahora qué voy a hacer. No, o sea, él sabía, claro, o sea, era triste para él para ver a Adán y Eva y los demás y nosotros y todos rebelar contra él, ujú, pero lo sabía desde el principio. Siempre me encanta en Apocalipsis 13 de que hablando del Cordero que fue inmolado desde la fundación del del mundo. universo. Ajá. Eso para mí era de que bueno, antes de todas las cosas, antes de la fundación del universo, yo no sé si soy capaz de pensar en eso, de ¿Cuántos años pensar. atrás? Sí, sí, pero que la cruz siempre ha sido el plan de rescate de Dios, o sea, no era el plan B, siempre ha sido Wow, la redención desde el principio. Y wow. como has dicho de Génesis 3 y luego pues por todo el Antiguo Testamento, pues las diferentes profecías que se Mm, hablaron de Cristo creo que alguien ha dicho que hasta hay como 300 diferentes profecías de sí, Cristo en el Antiguo Testamento, que cada una fue totalmente cumplida en Cristo en el Nuevo Testamento. apuntando para el Mesías, ¿no? Apuntando para Efectivamente, el Salvador. sí, sí. Wow. Y cuando hablamos de esta supremacía, o sea, de este Dios creador, para una persona que se convierte ahora, bueno, una persona que conoce a Cristo, y cómo una persona comprenderá su supremacía de una manera más práctica, como usted diría. Pues yo diría que lo primero que debías es leer en la palabra, aprender más y hablando de, pues para, en ese tema, pues de leer la carta de Colosenses, Sí. pero pues sí hay muchos, pero realmente para profundizar de que antes de todo fue el propósito de Dios para poner a Cristo como el agente de la creación, el primero o sea, en la creación Mm, y así. Entonces, yo creo que así de tener sus valores para el nuevo creyente, tiene que haber un cambio en sus valores de la vida. Ver que como Cristo era quizás Cristo y la religión, digamos, en un parte era un comportamiento antes de su vida, ahora es su vida, ujú. ahora es todo, Sí. ahora es todo. Y eso, pues, eso lo mejor es de que se hace, pues, en leyendo la palabra, Ujú, pasando tiempo con oración con Dios porque tiene que ver totalmente un cambio. ujú. ¿Ah? Siempre me gustó un refrán que dice de que Cristo es vida, lo demás son detalles. ¿No? Cristo es vida y realmente lo más es secundario. Pero Exactamente. sí, entonces tenemos que volver a las escrituras, descubrir de que realmente de la importancia de Cristo, de que Él es todo, quiere ser todo y Él es todo lo que necesitamos. Ujú. Y cuando le tenemos a Él, pues, o sea, no hay necesidad de otras cosas. Wow. Estoy hablando de eso, me viene a cabeza. Yo me acuerdo perfectamente de una vez de un hermano de la iglesia que tuvo que enfrentar la muerte del padre, ¿no? Y yo creo que es donde uno sabe que él es supremo, pero la dificultad de tener que despedirse de una persona querida, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que la persona dijo lo siguiente: pero pastor, yo creía que mi padre iba a quedar sanado. Mm, Yo creía que Dios iba a sanar a mi padre. mm, ¿Por qué mi fe no activó esta sanación? ujú, ¿Por qué mi fe no? Entonces significa que yo no tengo fe, porque mm, si yo tenía fe que Dios iba a hacer, ¿por qué Dios no hizo? ujú. ¿Por qué Dios no restauró? No, no. Y entonces yo tuve que entrar en la supremacía, Sí, la sí, suprema voluntad de Dios. sí, O sea, porque Él es el dueño de todo. Yo creo que esta dificultad, o sea, afectiva, porque es algo sentimental, afectivo, que en este momento donde queremos entender un Dios supremo que sabe todas las cosas,
somos tentados a sermos movidos en nuestra fe solo para agradar nuestros propios deseos sin mirar esta suprema voluntad de Dios, ¿no? Sí, sí. Y entonces, al mirar eso, claro, uno se pregunta, ¿dónde está realmente? Si Mm, Dios dice que hace, ¿por qué no ha hecho con mi padre? ¿Por qué no mm, ha hecho, no? sí, Quizás con mi madre. sí, Y yo creo que quizás algún momento que otro esté enfrentado eso con algún discípulo, decir, pastor, pero ¿y por sí, qué Dios no hizo? sí, sí. Pienso, hablando de eso, pienso en la historia de mi propia madre, de que ella perdió a mi abuelo, a su Ajá, padre, cuando solo tenía 65 años. Y mi madre es creyente muy fuerte, tiene una fe, o sea, muy profunda y ama al Señor, pero le costó mucho y yo wow, creo que por un tiempo se quedó amargada con Dios y porque wow, luego hizo la comparación de otro, de que más tarde, pero había unos avances médicos que igual pensaba que si mi padre hubiera vivido ahí, pues habría, o sea, sobrevivido como este otro sobrevivió y tal, y etcétera. Yo creo que ahora, bueno, ya pasaron muchos años, pero sí, eso son, sí, eso es un tema donde el enemigo quiere, pues, hacer muchos naufragios de nuestra fe. Porque ujú, pensando, bueno, aquí la promesa, mira, y viste de otra persona que fue sanado y esto, aquello, resulta que yo no tengo suficiente fe, resulta que esto, aquello. Y no podemos, yo siempre pienso así, ¿no? Orando por ese tiempo, por ese ejemplo para sanidad, ¿no? Señor, o sea, eh, egoístamente nosotros oramos de que esa persona siga, ¿no? De viviendo. ajá, Ah, en el caso de, por ejemplo, de mi suegro, que murió también a una edad muy joven, ¿no? ajá, Pensando, bueno, así pero pensamos que luego el Señor le llevó a su tiempo. ujú, Y así, entonces, tenemos que recordar de que nosotros vemos en parte, dijo Pablo en Corintios, que vemos un espejo sí. de un color y Y ahora lo vemos no, muy un poco borroso, ¿no? exacto, y eso es frustrante porque queremos verlo todo, pero yo sí tengo la certeza de que por todas las preguntas que tenemos, porque esto no sucedió, yo había orado por esto, aquello, Mm, que justamente en los primeros segundos al entrar en el cielo, pues que tendremos las respuestas. exactamente. Vale, sí, ahora comprendo, ahora así. Mientras tanto, pues vivimos en el otro lado, no sabiendo, pero ahí es porque tenemos que aceptar por fe, por el Señor le Sí. ha llevado, el Señor por alguna razón no le sanó. Ujú. Habrá sanidad luego, o sea, sanidad para todos, Sí, así, pero quizás no vendrá en el tiempo que nosotros sí. queremos. Pero eso, y eso como he dicho, infelizmente, pues a lo largo, pues he conocido a muchos creyentes, hasta mi propia fe de que había orado por eso, aquello, y luego no sucedió, y pensamos, ¿por qué Dios? No había orado suficiente, tiene que haber pasado más tiempo en ayunas o algo. Pero la cosa es de dejarlo y volviendo al tema, Cristo está supremo en eso. Es su voluntad que será hecho. Y nosotros solos podemos lo que tenemos que hacer es aceptar que, bueno, hemos puesto eso en manos de Dios. Yo he procurado, pues, para vivir mi vida, pues, para honrar a Dios y para que Dios me escuche mis oraciones y así, y rogando y así, pero luego dejando el resultado a Sí. Dios. Y cómo en esta lucha, porque como la Biblia dice, ¿no? Esta militancia de la carne contra el espíritu, ¿no? Ah, entra también, podemos decir que esta militancia, o sea, que esta batalla de la carne con el espíritu también entra cuando debemos entender esta supremacía de Dios, Ujú. este Dios supremo, o sea, este Dios que tiene la última palabra, ¿no? La Biblia nos dice que del corazón del hombre salen muchos planes, pero la respuesta final viene de la boca del Señor. Exacto. O sea que el hombre, o sea, el hombre no fue impedido de tener sueños o deseos, pero esta confianza de que la esta última palabra, el del Señor.
esta confianza y decir, vale, ok, yo he confiado todo, Ujú, pero aún dando todo, no es suficiente para ser más grande o incluso más poderosa que la propia voluntad del Padre. ujú. Podríamos decir eso. ¿Cómo usted ve eso? Es una lucha continua para el creyente, porque poniendo las cosas y en eso que tenemos ejemplos en la Biblia, personas que podemos seguir. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el único hijo, Ujú. y así. Y bueno, sí, poniendo en su lugar, ¿no? De que me habías prometido esto, una Sí, multitud de descendientes, ahora, ¿qué va a claro, pasar? claro. O sea, y así. Pero me encanta lo que dice que Abraham no se movió, no se conmovió en su fe, se quedó firme Ujú. y con la conclusión que aunque si Dios le quitara su vida, él sería capaz de resucitarle en el acto. Sabía que Dios era capaz de hacer eso. Y para mí Abraham es un gran ejemplo. Yo, o sea, para tener una fe de que no se tabalea, de que está firme en el Señor, porque el Señor Ajá, es capaz de cumplir su promesa. Y, sí. y creo que en las escrituras, pues sí, de ver otras personas para ejemplos, ¿no? De que esas personas pasaron por circunstancias aún peores que las nuestras, pero Sí, podemos confiar en ellos. Pablo, por ejemplo, de las cosas había orado por eso y no salió. Bueno, ok, bueno, damos por concluido que el Señor nos está ujú, guiando en esta manera, así. claro, porque fíjese bien, usted hablando de eso ahora, cuando Jesús estaba en la cruz, la tentación es, si tú eres hijo de Dios, desciende de aquí, Ujú. baja ahora de la cruz si tú eres hijo de Dios. La tentación del ladrón para quitar la identidad. ¿Usted cree que muchas veces esto también es una trampa del enemigo para quitar esta identidad de dependencia de Dios y de quién somos en Dios para intentar hacer según la voluntad de uno propio, sin entender la voluntad de Dios? Sí, claro, desde el principio la estrategia del enemigo ha sido de echar dudas. Ujú. No siempre no, Dios no es capaz de eso, pero por ejemplo, cuando le preguntó a Eva, ¿realmente morirás? ¿Realmente morirás? O sea, Wow. haciendo cuestionar. Ujú. Y yo creo que así sigue siendo la estrategia. Dios realmente es capaz de hacer o, y así. Entonces, claro, con la carne, con el pensamiento de que nosotros queremos hacerlo, podemos hacerlo, pues sí, eso encaja perfectamente con ese pensar. Bueno, Dios quizás no es capaz, yo voy a hacer la cosa por mi manera y así. Y entonces vemos también, hay ejemplos en la Biblia que personas que no pensaron, bueno, Dios ha dicho, pero no vemos nada, así que vamos No adelante con tenemos nuestro plan. señales, Dios no está hablando nada, entonces seguimos adelante con nuestro plan, ¿no? Exacto, sí. Los israelitas poco después Sí, de entrar en la tierra prometida o sí. en salir de Egipto, hasta Sara y luego pues que no pudo y luego Ujú. puso Agar con Abraham, pues, pensando, bueno, Dios ha prometido, pero no vemos, entonces así. Vamos a Y hacer a nuestra manera exacto, hasta que él responda algo, ¿no? exacto. Y Y, y esto, hacer la manera, es al final donde esta supremacía de Dios, Dios Padre, que tiene el control de todas las cosas, ujú, pero el hombre cuando echa la mano para hacer algo que está aparte de aquello que es Cristo, ujú, eso pasa al final a ser un pecado, total, sí, porque no hay como llamar de otra cosa. O claro. podríamos nombrar de otra manera eso. No hay, yo creo que no. ¿Usted cree que hay otra manera de que No. nombramos eso? No, total. No, no, no. O sea, es como la escritura dice que cualquier cosa que no viene por fe es pecado. Wow. Y entonces eso, pues, sí, y yo, si no me cuido, yo soy culpable de eso. Pienso que, bueno, eso no, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo para, y así? Y es un pensamiento totalmente erróneo, pecado, pensando, pero el enemigo es muy listo pensando, bueno, él puede
alimentarnos ese pensamiento, pensando, bueno, si solamente haces esto, Claro. pues eso saldrá, ¿no? Hasta en el ministerio, aprendemos, si no nos cuidamos, a depender de nuestros talentos o nuestras capacidades y no en el Señor. Ujú. Se puede manifestar en muchísimas maneras. Wow. Wow. Y aquí, claro, y aquí por lo menos es un tema como dicen los brasileños que nos deja con la pulga detrás de la oreja. Yeah. Porque una persona puede decir, yo creo en Dios, no soy pecador porque no tengo hechos pecaminosos en el sentido de adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, Ujú, etcétera. Entonces, Dios es mi Dios, pero quizás es pillado justamente cuando es desafiado para comprender una supremacía y una situación que, por ejemplo, es esta, ujú, la pérdida de un padre o de una madre, una persona muy querida. Ahí entonces esta persona muy temente al Señor y que se cree sin pecado, a veces cae en una trampa tan sencilla como esta donde eh, la supremacía, ella al final pasa a ser ese último plan ujú. y no el primer plan de Dios. Exacto. Y ahí está el pecado. Sí, total. Sí. Y el pecado, obviamente, eh, es interesante eso, me paro para pensar, porque quizás mucha gente dice, no, pero yo no soy pecador. Ujú. Ya. Ajá. No, yo no peco, yo no fornico, yo no adultero, yo me emborracho, o sea, yo no soy pecador. Pero ¿y cuánto la supremacía de Dios es probada en el corazón? Claro. Sí. Ahí erramos porque la sociedad y bueno, hasta la iglesia pues enseña que hay diferentes tipos, categorías de pecado, los pecados carnales, Sí, veniales, ujú, etcétera. Y luego muchas personas, bueno, yo estoy bien, no, nunca he robado un banco, no he cometido adulterio, cosas así, pero luego y no se dan cuenta de otras cosas, así, de otros, una mentira aquí, allá, o un sea, atajo aquí para allá y así. pecados son, decir así, estratégicos del diablo justamente para quitar el blanco del hombre hacia Dios, Ujú, ¿no? Quitar que este blanco, como usted empezó a decir, no es el hecho de lo que Dios hace, sino de quién Él es, exacto. Sí, porque este es el blanco de nuestra fe. claro. Yo escuchaba un predicador hablando estos días que decía que ah, nuestra fe, ella solo puede ser genuina aquí porque es la esperanza de un día conocer un Cristo verdaderamente face a face. Mm. Y cuando le conozcamos face a face, no hace falta más fe. No, claro, claro, ya estaremos con él, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Ese es el gran problema del hombre, de que piensa de que está bien, que no hace falta, así. Yo he tenido charlas con amigos aquí de que me han dicho plenamente, cara a cara, no, ellos nunca han cometido un pecado. Wow, o sea, y me da ganas de extender la mano y decir, te felicito que has cometido tu primer pecado, y el pecado de orgullo. Así, no lo he hecho, pero es casi así, ¿no? Es verdad, es Pero verdad. si no nos cuidamos, también podemos caer, aunque reconocemos que somos pecadores, pero luego podemos caer en la trampa pensando, bueno, sí, pero mis pecados aquí no son tan grandes como el fulano, no son tan grandes así. Y así, entonces, por lo tanto, bueno, yo debería estar bien y así. Y fue el gran escritor ruso, Solzhenitsyn, Ujú. que fue pues en la prisión, en el Gulag, por muchos años en Rusia, dijo que ojalá la línea que pasara de entre el bien y mal, pues fuera así, de que podemos dibujarlo así muy fácilmente, pues entre nosotros y el fulano, lo demás, o entre las instituciones, o se podría clasificar, bueno, este país y luego pues es maldad y así Sí, malo, y podremos así extinguirlos así. Pero luego dijo él, el problema de esta línea ajá. divisora de entre el bien y mal, pues pasa por el corazón de cada uno de Wow, nosotros. wow, ¿Y quién quiere destruir una pequeña parte de su corazón? O sea, wow. es así. Ese es el gran dilema.
Y eso entra supremacía de Cristo porque Él es por encima de todo. Él nos ha creado y cuando rebelamos contra Él, pues, bueno, nos enfrentamos con las consecuencias Ujú. de perderle a Él. Wow. Claro, porque la religión supo predicar muy bien de las cosas que Dios hace. Y quizás, ¿cuántos? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo tenía, entre comillas, una necesidad. Ah, Dios me puede suplir esta necesidad. Mm, Entonces, ¿cuántos y cuántos se convirtieron por una necesidad terrenal? Se convierte al Señor. Vale, podemos entender que esto es como un cebo que Dios usa y está todo bien. Yo creo que el gran problema es permanecer ujú. con esta mentalidad. Exacto. Ahí está un problema, porque entonces mi cristianismo pasa a ser que solamente una demanda de Dios Ujú. y no una demanda del cielo para conmigo. Exacto. Sí. Porque esta supremacía de Dios que nosotros estamos hablando no es una demanda nuestra para Dios, No. es una demanda de Dios para con nosotros. Efectivamente, sí, sí. Y muchas veces, y por eso pues tenemos que tener mucho cuidado con, bueno, con lo que oímos de vez en cuando en la radio o la tele, o sea, con que, Ajá. y si no nos cuidamos, podemos cambiarle a Dios como un robot celestial, Wow, que nos atienda nuestras necesidades. wow, Dios necesito esto, aquello y tal. Dios sí nos promete exactamente. tantas cosas, pero es siempre en su voluntad. Ujú. Dios sí nos puede sanar, claro, lo creemos. Dios puede prosperar, Sí, Dios puede enriquecer, pero siempre es con el propósito de una persona que utilice eso para el bien de los demás, para extender el reino, no para que adquiera pues para que el más. nombre de Dios sea glorificado, ¿no? Efectivamente, sí, Que sí, todo sea para la gloria de Dios. efectivamente, tiene que ser así, de que Dios, o sea, y si no nos cuidamos podemos caer en eso. Y luego cuando Dios no trae eso, pues las personas pues se pueden quedar pues muy bueno, ¿qué pasa aquí? Que Ujú. esto, yo había tenido esta respuesta para esta promesa de así llegar a este nivel de mi vida y no he alcanzado, ¿qué pasa aquí? Pero de nuevo, Dios nunca nos prometió eso. Siempre Dios nos ha permitido que nos daría lo que nos hace falta. Sí, Si quiere dar más, pues sí, lo dará y con abundancia si es su voluntad. Siempre me encanta el versículo, porque claro, podemos seleccionar diferentes pasajes de la Biblia que, bueno, mira, aquí dice Juan que dice que Dios nos prospere siempre con toda sí, salud y prosperidad, etcétera, sí. Bueno, pero ¿qué dice el contexto de toda la Biblia? ¿Qué dijo Juan de que, y si esa es la cosa, esa es la confianza que tenemos en sí, Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Él nos oye. Esa es la clave, conforme a su voluntad, que es la supremicidad de Ajá. Cristo, de lo que es lo que Él tiene para nosotros. Wow, Ya. wow. O sea que entonces esta supremacía conectada con un corazón que está conectado Ujú, con un corazón de Dios. Porque entonces, obviamente, hacemos conocer nuestras peticiones delante de Dios, delante de los hombres, pero por encima de todo eso está aquello que es lo que Dios quiere, aquello que, o sea, yo costumo decir, es Dios diciendo, ahora sí, quizás de momento ahora no. No quiero decir que nunca vas a ya, recibir, ¿no? Entonces, es Dios no manejando nosotros, sino forjando en nosotros lo que es la voluntad de Él. exacto. Porque Sí. Jesús cuando va para la cruz, ahí en Getsemaní, entiende esta supremacía. Ujú, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Con todo no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. sí, Y que oración es una oración que nos viene a rescatar porque es la oración redentiva de Cristo para nosotros. sí, totalmente. Es Sí. la hora que Él está diciendo, vale, estoy dispuesto. Manos a la obra. Déjame Ujú, pagar la cuenta aquí que mm, de la humanidad. exacto. O Sí. sea, una oración redentiva, pero
quizás muchas veces esta oración redentiva está faltando en el Evangelio de hoy. Porque la oración que es, dame eso, Señor, dame aquello, Ujú, pero ¿qué está redimiendo en la vida de mi hermano? ujú. ¿Qué está rescatando de Cristo en la vida de mi hermano? Exacto, sí. Porque Ujú. pasó muchas veces quizás a ser una oración más bien egoísta que propiamente cristocéntrica. Qué fuerte Totalmente. eso, ¿no? Sí, sí, Si paramos para pensar en eso, esto es muy fuerte, sí. es muy fuerte. Sí, 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 pero también sabemos eso es nada nuevo. Sí, y infelizmente pues estará con nosotros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Simón el mago, Sí, que cuando vio los milagros en el libro de Hechos, él quiso pues hasta comprar el Espíritu Santo para, podría él pues hacer aún más cosas, ¿no? O sea que, y así. O sea, entonces la Biblia está lleno de ejemplos también de personas de que quisieron algo de Dios o el Espíritu, pero por motivos equivocados. Y wow, sigue siendo así. wow. Vale. Y estos motivos equivocados, ¿no? Que yo una vez me acuerdo que yo prediqué sobre que eh, en Génesis dice, yo hice un juego con las palabras, dice así, en Génesis dice, crió el hombre a Dios según su imagen y semejanza. Ujú, sí, sí, Porque es el hombre queriendo crear un Dios sí, y no un Dios creador que planificó al hombre. claro. Y el hombre que llega a Cristo a decir, o sea, el hombre creó un Dios para suplir sus necesidades. Y yo costumo decir que muchas veces, o quizás una propuesta, que, que la religión, voy a decir así, no quiero decir el evangelio, la religión promovió es, ven para Cristo y mejora tu vida. Ujú, sí, sí. Infelizmente es lo que vemos en diferentes, bueno, en la teología de Sí. prosperidad y así, de que tiene muchos orígenes en mi propio país. Y eso es lo que crea, puede crear, pues yo no, hay personas que realmente vienen a conocer al Señor por De esta medio de manera. eso, que no lo considero una secta Ajá. de No, o sea, sí. sí, pero ese es que es el motivo, ¿no? De la persona, ¿no? De que realmente que se predica de, sí, de eso el beneficio y así. Luego el gran peligro de las personas y también nosotros es de que a quién estamos. Estamos buscando al don o al dador. Wow. Aquí está la gran diferencia. Siempre tenemos que buscar al dador y no el don, porque el dador es capaz de luego de darnos todo lo que nos haga falta. Pero si buscamos el don por encima, y eso pues también el hombre ha sido muy listo, pues intentando pues a hacer pues crear dioses. No sé si fue Calvino, desde que Ujú. el hombre ha sido un gran fabricante de De ídolos. ídolos, sí. Y, Calvino dijo eso, sí. sí, entonces y eso vemos pues lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, de que con el hombre de que cambió a Dios por, o sea, cambió el Dios por creación de sus propias manos, Sí, ¿no? Es tan, cosa tan absurda, ¿no? De sí. que el que creó esa madera, y luego llega a ser por encima de él que lo había creado, una tontería. Ujú. Nosotros asistimos a unas novelas de Brasil, Ajá, pero cristianas, ¿no? Que ajá. salen acerca Ah, sí, sí, las series de Brasil con exacto, bíblicas, ¿no? sí, sí, son muy Ujú, buenos. ujú. Pero realmente, o sea, para ver las personas postradas delante de estatuas, eso de que ellos mismos crearon y luego que hicieron algo para ese, de dónde adquirieron sus poderes divinos esas estatuas, ¿no? Es una tontería. Pero lo mismo sucede hoy en día nosotros de, de así, y hacemos ídolos y somos capaces de hacer ídolos
de cualquier cosa. No, no tiene que ser una estatua, una figura, puede ser el éxito, puede ser nuestra autoimagen, puede ser el éxito en la vida, de muchas cosas. O sea, la belleza, puede ser muchas cosas, o sea, de los ídolos. Y la Entonces, creación de los ídolos justamente es algo contrario o sea, obviamente, creación de ídolos, la propia palabra dice idolatría. ujú, Idolatría no es centralizado o sea, no estamos centralizando Cristo. exacto, No estamos centralizando Cristo. Uno cuando centraliza a Cristo pasa a vivir su propio Cristo. efectivamente, sí, sí, sí. Y pensamos, bueno, después de tanta buenísima enseñanza de así, luego termina así. Pero así no tiene eficacia, porque eso a raíz de todo eso. Lutero dijo en cuanto a los 10 mandamientos Ujú. que realmente cualquier de los 10 que quebramos, estamos quebrando en primer lugar el El primer primero. mandamiento de no tener a dioses ajenos delante de Dios. Entonces, cualquier otro mandamiento que quebramos, pues y así viene así de que hemos quebrado en primer lugar el primer El mandamiento. primer mandamiento. Sí, Y es interesante, cuando Juan escribe eso, quizás una persona que empieza a leer la Biblia dice, ah, claro, Juan está escribiendo para que los otros, o sea, para que los inconversos no construyan ídolos. ujú, Pero Juan está escribiendo a cristianos, a creyentes, sí, a creyentes. sí, Y no está escribiendo para gente que no conoce a Cristo y que no reconoció el sacrificio de Jesús. exacto, sí. Porque el mayor peligro de idolatría no está en aquellos que no conocen a Dios. Porque ellos ya están viviendo una vida de idolatría. Ya están, sí. Está entregado en idolatría. El peligro de vivir en idolatría, aquel que ya conoce las escrituras y no vive las escrituras y pasa ahora a formar ídolos. Ujú. Qué fuerte. Sí, siempre pienso que es lo que había pasado, por ejemplo, con Demas, ¿no? De que era parte del equipo con Pablo, haciendo grandes cosas, y luego había una especie de erosión, algo que había pasado, porque Ajá. luego Pablo dice al final, y Demas, que nos ha abandonado, amando Amando más. más el presente Sí, entonces, semblante bueno, ciclo. fue el proceso de así, lo que había pasado con él. Eso fue poco a poco, pero algo había creado un ídolo de que, pues así, entonces, bueno, fue así detrás del ídolo, así. Wow. Sí, porque abandona justamente porque ama. Y aquí, y esta palabra que Pablo emplea aquí, amando el presente ciclo, Exacto. amando este mundo, otra traducción va a decir. Ujú, Amando está diciendo lo siguiente, está poniendo la esencia que tenía que estar en Cristo, ujú. ¿no? Porque, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? En Mateo es, amarás al Señor tu Dios, Con todo, sí. con todas Todo, tus fuerzas, toda tu alma, tu ujú, entendimiento. O sea, amando el presente siglo está diciendo lo siguiente, tú cambiaste, ujú. transformaste aquello que era para Dios, transformaste para el mundo. Exacto. Es Sí. la tentación del diablo. Sí, total. Sí. Y al final al cabo caímos, o sea, podemos completamente volver a un principio de las escrituras, de Génesis, de la creación, de la estrategia de Satanás robando el nombre de Dios. Ujú. Sí, Y el sí, Evangelio vem justamente para transformar eso, sí. transformar y que uno que realmente conozca esta supremacía, esta voluntad suprema de Dios, este Dios supremo, o sea, y profundizar completamente en las escrituras. Ujú, Ahora haciendo una pregunta, yendo ya para el fin, ujú. obviamente cuando hablamos de supremacía, yo creo que para un ministro del Evangelio es, es donde más eso nos apretuja, vamos a decir así, Ujú, porque, vamos allá, como cualquier ser humano, a veces delante de los desafíos del ministerio, tenemos que aprender a confiar ujú. y entender, Dios, se ha hecho tu voluntad y no la mía. Usted de manera más particular, ¿cómo ha vivido esta supremacía de Dios en su vida? Diría, con estos desafíos de decir, yo tengo que creer en Dios, Ujú. yo tengo que poner aquí la voluntad de Dios en primer lugar. ¿Cómo usted vivió eso?
en su vida particular. Ya. Bueno, es un peregrinaje de, pues ya por muchos años y pues como, como dijo Pablo, de que no pretendo llegar a haber llegado al final, no, o sea, así, pero siempre de confiando en el Señor cada vez más y viendo dónde Él está trabajando, y siempre rechazando a Pablo dijo de que para estar conocidos, o sea, conscientes de las artimañas Ajá, del del diablo y diablo. saber dónde él está obrando, huir de ello y de siempre de colocar por encima la bandera de Cristo Mm, en cada parte de la vida, del ministerio, wow. de las finanzas, en toda parte Ujú, de la vida y así. Y así andando con el Señor siempre en eso y viendo como Él sí es supremo. Fue supremo al principio cuando nos llamó y sigue siendo supremo y guiándonos hasta al fin. Entonces, lo que tenemos para nosotros significa de que siempre eh, colocando, o sea, y clamando el reino de Dios en cada área, en cada wow, aspecto de nuestras vidas del ministerio. Siempre poniendo, si el Señor quiere, haremos esto y aquello, wow. si el Señor quiere. No que lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y luego, pues, estando preparado para avanzar, para tomar reino y de seguir adelante con Cristo. Wow, qué bien, qué bien. Eso, como mínimo, tiene que dejar para todos los que nos están escuchando un mensaje de reflexión, Ujú. en realidad, ¿no? Que esta conversación aquí genere en la vida de cada uno que nos está escuchando una reflexión de que está Cristo. Incluso de la semana pasada del podcast nosotros hablamos de eso. Ujú. Es interesante eso, que al final entra una supremacía de Dios, pero como Dios aquí, en fin, no tenemos aquí, vamos conversando. Y justamente el podcast de la semana pasada, el Mm. martes pasado, hablamos sobre esta, de esta adoración que se transforma en idolatría. Y de repente usted entró en el tema de idolatría que digo, wow, Señor, Mm. Sí. qué fuerte es eso, qué fuerte es eso. ¿No? En fin, que todos nosotros, o sea, tengamos esta claridad de este Dios supremo. Ujú. No Sí. servimos un Dios descontrolado No. que pierde el control. En realidad es el hombre que pierde el control. Sí. Sí. Es el hombre que es un hombre que es Claro. descontrolado. Sí. Sí. No, Dios está por encima de todo. Él nunca es tarde para nada. Él siempre está en tiempo para exacto. Y Él siempre está ahí. Si alguien se piensa que está alejado de Dios, Dios no se ha ido. Es que somos nosotros que nos alejamos de Él. Él se queda ahí y así. Es su permanencia, su supremacidad, su constancia de estar ahí. O sea, Él es, pues, en un sentido como la estrella polar en nuestra Ajá. brújula, que siempre apuntamos a Él, siempre seguimos donde Él nos está guiando. Siempre podemos confiar en su presencia y que nos va a guiar al próximo paso, al próximo destino. Wow, qué bien, qué bien. Pastor, nosotros quedaríamos aquí 3, 4 horas, como siempre digo. En realidad, cada podcast que grabamos aquí, al final la conversación va y es muy bueno hablar de la palabra y de las escrituras, nos edifica siempre, Sí. ¿no? Pero si usted pudiera ahora dirigirse a personas que nos están escuchando Ujú. y, y darle sea, en fin, lo que Dios ponga en su corazón ahí, con relación a este tema de Ujú. supremacía, ¿qué usted diría? Puede mirar Bueno, para cámara, ahí, muy bien. dirigirse a ellos. Bueno, diría mi amigo o amiga que está escuchando, pues de pensar pues en lo que hemos hablado, de pensar que sí hay un Dios que te creó, un Dios que te ama, un Dios que ha hecho algo eh, sumamente grande por ti, y eso es que mandó a su Hijo
a morir en la cruz por tus pecados. Hay que reconocer que nuestra necesidad, tu necesidad de tenerle a Cristo, porque nos crea una separación, nuestro pecado de Él, una consecuencia de estar separados de Él por toda la eternidad, un lugar que la Biblia llama el infierno. Es la realidad. Jesús habló más del infierno que el cielo. Sí. No existe un tercer lugar llamado el purgatorio porque la Biblia no lo enseña, solamente un lugar, el otro. Pero para experimentar la grandeza de Dios, su promessidad, es de entregarte totalmente a Cristo, reconocer tu necesidad de Él y poner tu confianza en Él, recibirle como Señor y Salvador. La palabra dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y juntamente con esta potestad de tener toda la plenitud de Dios, todo el poder de Dios en nosotros para darnos victoria, para darnos de salvación y para salir adelante en la vida. Así que eso es lo que yo te animo para que lo pienses, porque lo grandioso es de conocer a Cristo, porque para traernos que de la oscuridad a la luz, porque dice la palabra más, el que viene a Cristo ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Así que animamos a que nos escribes, que escribe al pastor Daniel y la iglesia, de visitar aquí a los cultos. Pero si tienes una Biblia en casa, piensa, ahí comienza a leer el Evangelio de Juan, sobre todo el capítulo 3, acerca de la necesidad de nacer de nuevo, de pensar en lo grande que Dios te ama. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Wow, qué bien, qué bien. Muchas gracias, Pastor Dwight. De nada. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias por dar un pelín de su tiempo. Yo sé que el ministerio tiene muchas demandas, muchas cosas que hacer, pero gracias de verdad por estar aquí, por su presencia. Y que nada, que sea la primera de muchas. Eso esperamos. Sí. Vale. Estupendo. Una alegría poder recibirle aquí y siempre con ese tema de edificar a nuestros hermanos en la fe. Pues sí, ¿Vale? pues muchísimas gracias. Muchas gracias. de Bendiciones. verdad. Vale, muchas bendiciones. Y a ti, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Ya comenta aquí abajo cómo fue para ti esta conversación. Comenta aquí abajo qué quedó para ti. Vale, quiero escucharte, quiero saber cómo fue lo que Dios ministró en tu corazón. Y siempre diciendo, no te olvides de suscribir a nuestro canal, dejar aquí tu me gusta para hacer con que cada me gusta, hacer con que esta conversación sea más divulgada por el propio YouTube. Él entiende que eso es relevante y empieza a entregar a más gente que necesitan justamente conocer este Cristo. Entonces, si tú escuchaste, no deja de bendecir una persona dejando me gusta y compartiendo también este video. Muchas gracias y ya sabes, todos los martes a las 20 horas estamos juntos aquí con PodVidaCast. Entonces, hasta el próximo martes. Hasta luego.